bienvenidos a un nuevo episodio de Los Apuntes. Estoy con Pablo Tuzón y Martín Rodríguez, que son dos analistas políticos, fundadores de la revista de debate político Panamá ya hace varios años. Son personas que suelen ver las cosas que suceden un poco antes, que se animaron a hacer algunos análisis y pronósticos políticos que me parece que fueron bastante visionarios, así que es muy interesante tenerlos acá. Piensan distinto. ¿Vieron? Hay gente que sentís que es un poco la misma música y en el caso de ustedes es interesante siempre leerlos porque piensan distinto. Así que vamos a hablar, muchachos, del país, de cómo están las cosas, del fenómeno de Milei y bueno, y de todo. Muchas gracias por venir. No, muchas gracias. Gracias por el elogio, ¿no? Porque sí. Bueno, parece tono elogioso, pero lo estoy diciendo en serio, es objetivo. Sí. Realmente se disfruta leerlos porque sabés que vas a leer algo distinto. Un poco aquel ritual, no vamos a decir la hora en la que estamos grabando esto, pero es brindar por una buena charla. Salud. Salud, muchachos. Salud. Bienvenidos. A la madrugada es lindo el por su felicidad. Arranca Barney Gómez. Bueno, vino sin alcohol, pero fue igual. Sí. Tal vez un poquito más de lucidez aún, ¿no? ¿Lo sentís ahí? Sí. Bueno, empiezo con la primera pregunta que es ¿de qué especie política es Javier Milei? Javier Milei y Javier Milei como presidente. ¿Qué especie es? Porque él se denomina liberal libertario. Últimamente siento que tiene una deriva cada vez como si fuera más religiosa, ¿no? Le gusta muchas apelaciones a la Biblia, hay una cosa así medio como teocrática casi en él, medio de pastor. Hace unos días escribió una columna para Perfil en donde lo comparé con el fenómeno de Evita, le noté algunas características, es loca esta comparación, pero algunas características similares Evita. Lo que está claro, me parece a mí, es que no es una especie tradicional de político. ¿Qué especie es para usted, Javier Milei? ¿Yo arranco? A ver, sí, es como si fuese un manual de zoología, de esos que se hacen de especies imaginarias, ¿viste? Es como sería realmente como una especie nueva, pero que nace, porque hay una parte de esa especie nueva que es de Milei, es que es de la casta, ¿no? Incluso, diríamos, financieramente hablando, hay una parte de él que es una especie de Frankenstein, un ensamblado de lo que parte de la casta suponía que era útil para cagar al otro, ¿no? Básicamente, en el peronismo se pensaba que servía para dividir el voto de Juntos, y en Juntos se pensaba en su momento que era una especie gran avanzada de las ideas liberales que iba a permitir. Iba a permitir que, corriendo tanto el arco hacia lo más extremo del libertarianismo, después venía Bullrich y cosechaba eso tranqui, O ¿no? sea, fue la etapa Milei herramienta de la casta. Exacto, digamos. Herramienta de algo. Sí. Y esa especie de tratar de utilizar a Milei, de inocularle una especie de viste como esas películas donde le ponen un chip para controlarlo hasta el final, pero que no salió, es parte de la explicación del origen de Milei, ¿no? Porque Milei, lo vemos ahora con lo que pasó en estos días con Pose, ¿no? Tipo viene de Corporación América, ¿no? Entonces, a veces en el primer gabinete de Milei ves la composición de ese nuevo fenómeno, de ese nuevo animal, ¿no? ¿Qué sería? Y un poco corporación también, o sea, Corporación América, un poco casta política también, porque transitó por ahí la tele, y después obviamente la más evidente, la tele, lo que vos decís, la parte más como si fuese Pastor Jiménez o ni siquiera, parece el club, una cosa medio antigua que nadie va a saber, pero es el Club 700, que era una cosa que se veía en los 80, al final de la programación de evangelismo norteamericano, ¿no? Mirá. Entonces tenía, para mí, por ejemplo, si en el composición de ADN... Hay algo ahí medio de pastor, ¿no? Y hay algo muy norteamericano en él. Sí. Que yo te digo, debe ser el más norteamericano, pero no solo por la cosa fácil de que si es pro-norteamericano él. Eso Sino no que, lo escuché nunca. Sino que tiene como, de hecho, no solo va muy seguido ya, sino que su matriz, parte de lo que él piensa, si uno agarra a los autores libertarios, en general son 90% americanos, ¿no? Es un pensamiento, es el menos europeo de los líderes argentinos, probablemente, en términos de lecturas y demás, ¿no? Va, a pesar de que son austríacos, ¿no? Pero si uno lo ve hoy, la parte de las armas, ¿cuándo había estado en la discusión argentina de la posesión de armas? Una cosa 100% norteamericana, no está en nuestro etos. No, la gente no lo debatía, claramente. Entonces, es un ensamblado, Milei. Es un
tal vez sea más complejo de lo que parece a primera vista, como si fuese... Él vende unidimensionalidad, ¿no? Diciendo, yo soy esto y nada más. Pero sin embargo, cuando ves alrededor, tanto su origen, es una estrategia que le salió mal a la casta, entonces. En como parte, que él, no es solo eso, pero... El objetivo pero... era que fuera siempre herramienta. El objetivo... y se liberó, digamos. Sí, es como un Frankenstein de la casta sí. que se autonomizó. Entonces ya no saben dónde queda. Yo no digo que el tipo haya sido... A ver, porque... digamos, yo no creo en la teoría conspirativa de la historia. Entonces, ¿qué pienso? El revolucionario muchas veces hace eso. Lenin, para una comparación, Lenin cuando en el 17, el Kaiser, para que él entre en Rusia, a quilombo con el zar, y Rusia renuncia a estar en la guerra, que le convenía a Alemania, le mete un vagón blindado y lo manda a Lenin a Moscú, a San Petersburgo, y el tipo agarra y se sube, no importa que lo financiaba el Kaiser o el más capitalista del mundo. Yo creo que hay algo en Milei, siempre como muy caótico en él, porque el caos es parte de su ADN, tipo que no tiene orden, le es difícil hacer un orden, pero sí puede irrumpir, ¿no? Me parece, Milei es como alguien que puede romper un sistema, así puede armar otro. Eso es una cosa que me parece a mí. Pero en todo caso, él, lo que podría explicar, algo de Milei imaginario, diciendo, bueno, sí, a mí yo agarro la plata donde sea. Total, yo ya sé qué quiero hacer. ¿No? Sí. Como si fuese una organización revolucionaria, como si fuese los montoneros. Dice, no sé. O sea, a mí me la dan y yo con eso hago mi misión. Entonces, no es que lo condicionan tanto tampoco, a pesar de haberlo financiado. Es como, es todavía, pero lo que sí es seguro es que no es tan unidimensional como él vende que es. Entiendo. ¿Vos, Martín, cómo lo ves? Coincido en muchas cosas que dice mi amigo Pablo. Pensaba recién que era, digamos, cuántas cosas jugaron a favor de él. Nosotros escribimos en 2019, casi el prólogo del gobierno de Alberto, con Pablo, un libro que se llamaba La grieta desnuda, ¿no? Y si tuviésemos que mirarlo en el tiempo y reeditarlo, yo le pondría La casta desnuda, ¿no? Es decir, que Milei descubre que en la Argentina polarizada, que en la Argentina, digamos, cuya política, según los expertos y los profesionales del comentario político, gozaba de buena salud, en esa Argentina él, digamos, entró para polarizar a todos, ¿no? Es decir, era una Argentina cuya política gozaba de buena salud y que en esa salud, digamos, vital que supuestamente tenía la política, a partir de que cumplía, como decían algunos, la ley de la gravedad, ¿no? Es decir, era una Argentina polarizada, había dos grandes núcleos políticos en el kirchnerismo, en el macrismo, habían sido los solucionadores de la crisis anterior, la crisis del 2001, ese especie de espejismo de política, de república, gozando de buena salud, con cierta alternancia en el poder, con dos dirigentes que tenían minorías un poco intensas. Lo que decía Malamud, Macri, hace pocos meses sí, decía... exacto, Macri y Cristina como dos, en algún sentido, no me gusta usar esta palabra, pero en algún sentido Milei es el síntoma de que la sociedad es la que no gozaba de buena salud, de que había un deterioro socioeconómico evidente y esa especie de empantanamiento, ¿no? Esa decadencia, ¿no? que se iba como aletargando, ¿no? Es decir, cambiaban, o sea, había más poder afuera del poder, digamos, afuera del palacio que adentro, hizo que para muchos actores fundamentales de este sistema, ¿no? Nosotros decíamos la grieta como sistema, observaran en Milei un jugador que les iba a ser útil. Si no te dicen, che, vení, incorporalo. Entonces, para el kirchnerismo dividía la oposición. Para Macri, a mi juicio, con un salto más de deseo un poco más adelante, era quien expresaba esa especie de paloma contenida en la que había quedado su gobierno. Es decir, Macri es muy autocrítico, sobre todo del sector en quien él confió la política. Uno diría, Macri es naturalmente desconfiado y autocrítico de haberle dado mucho poder a los peronistas negociadores. Y para Macri el problema estaba en los que negociaban, no en los que resistían. Los que resistían podían tirar toneladas de piedra y eso hasta era útil, pero si no, en los Monzó, en aquellos que se sentaban y tenían, ¿no? Como en la paritaria nacional. Y en Marcos Peña, que le daba un formato ideológico muy contenido, expresado, no sin costos intelectuales por José Natanzo, que decía, bueno, la derecha moderna, etcétera, ¿no? Costos, digamos, porque decía, obviamente había un kirchnerismo muy idiota que discutía, ¿no? La caracterización ideológica que podía hacer Natanzo. Y en ese punto, ven Milei, no sé, una forma sublevada, una forma que se escapa de eso, ¿no? Pero a la vez que él podía controlar, porque Macri tiene una concepción muy patronal de la política. En mis rivales
o mis empleados, por decirlo mal y pronto. Sí, de dueño. Y así funciona, quiero decir, porque decirle a Macri clase, ¿no? Es lo obvio, pero en el fondo también funciona un poco así. Cristina no funciona muy distinto, por ahí con otros adjetivos, pero funciona en el espejo. Sí, sí. Entonces, los dos mentores de los últimos 15 años de política decadente, o digamos con efectos decadentes para la sociedad argentina, vieron en Milei una oportunidad para la propia, no una oportunidad para la Argentina, una oportunidad para la propia, incluso una oportunidad más oscura, que era que algo rompa esta inercia, ¿no? Es decir, bueno, a ver si esto, porque ninguno se sintió capacitado, es decir, si algo no quiso Cristina en todos estos años es tomar el poder, o sea, quiso retener su poder, pero no tomar el poder. Para Cristina, el peor, ese es el punto ciego que ahora se ve en el gobierno de Alberto, que era... Yo déjame a mí vetarte, no gobernar. Porque si yo tengo que poner ministro de Economía, o sea, cuando dicen, está bien, se va Massa, no, se va Massa, se va Guzmán, entonces vení Massa, vení. O sea, no uno propio. ¿Por qué no puso a Basualdo? Tener a alguien que te esté vetando con ese poder y esa influencia. Claro, ¿por qué no puso a Basualdo? ¿Por qué no puso a, no sé, a sus economistas, que los tiene tantos? ¿No? Que hay tantos economistas, hay tantas personas que opinan tanto en el Instituto Patria, ¿por qué no pone uno propio? Es decir, ese vacío. Y Milei, como decía Pablo, si a Lenin lo financian los capitalistas alemanes, no hay problema. A mí no me importa quién la pone. Y Milei tiene un aspecto que es más complicado, que es una gran discusión sobre los consensos. Es decir, Milei no viene como a romper el techo, ¿no? Es decir, no es el cielo, es como a romper el piso. Dice, el problema de la democracia no está... es decir, había una cosa aérea, etérea en Macri, como argentinos, si abrimos el techo no hay límite. No es que no evolucionó lo suficiente el sistema, sino que el sistema de base está mal. Claro, él dice, tráeme el pacto constitutivo del 83. Son dos pactos los que él discute. Incluso en su discusión con España, yo lo intento pensar, como también resuena una especie de vieja discusión con la primera amistad política de Argentina, una Argentina del 83 rodeada de dictaduras, o de transiciones muy negociadas, como la de Uruguay, con muchas más trabas que la Argentina. Y era la madre patria. Ahora, hablando de España, ¿no? Uno piensa, te estás refiriendo, por ejemplo, al pacto de la Moncloa, a Felipe González. Exacto. En España prácticamente nadie duda de que hubo resultados como país, ¿no? Hace 40 años España era un país mucho más pobre, ahora es un país próspero, es un país donde uno camina por sus ciudades y sus ciudades son mucho más seguras. En cambio, hay algo que creo que es cierto, que Milei de algún modo se apropió, ¿no? Un poco de ese malestar, que es la democracia argentina en cuanto a resultados objetivos en temas fundamentales como la economía y la seguridad, que son como variables cruciales en la vida de una sociedad, fue para atrás. Te digo algo y le paso la pelota a Pablo. Te digo algo y le paso la pelota a Pablo rápido. Yo decía, discute dos herencias. Discute el 83 y discute el 2001. Sí, discute el pacto democrático del 83, que retroactivamente se llama pacto democrático, se embellece un poco más que lo que fue más a los tumbos, y discute también una suerte, ponele, segunda transición democrática, que fue la del 2001-2002, ¿no? Es decir, discute esta especie de acuerdo político-social de no estallar, que fue el 2002, discute los planes sociales, discute el cepo, ¿no? Todo el modelo... Que es como el contracorralito, es decir, yo no te voy a sacar la plata, porque probablemente no puedas ahorrar, ¿no? Es decir, esa especie de achicamiento de la sociedad que significa el acuerdo de 2001, que es una sociedad más chica para poder gobernarla, ¿no? La política volcada al conurbano, ¿no? Retenciones para el conurbano, se llama la Argentina post-2002, eso es una cosa que discute. Y discute el 83. Entonces, cuando vos decís, para no ser tan decadentista, y le paso la bocha a Pablo, es... Del 83 para acá logramos el bronce en un montón de cosas, ¿no? Una clásica. Milei gana el mismo año que se celebra 1985. Es decir, bueno, la Argentina del juicio a la Junta. Es decir, logramos el bronce. Lo que no tuvimos es el oro, no tuvimos un plan de negocios. Es decir, el déficit de 83 para acá es económico. Sí, en parte además yo creo que lo que detecta sobre eso Milei, implícitamente, yo no sé si es explícito en su cabeza, pero que es que sobre la figura de Alfonsín y sobre la figura de ese pacto democrático del 83 se convirtió en una especie de ideología común de la casta, ¿no? Como diciendo, al final, y es injusto con Alfonsín, es injusto con el Alfonsín medio castrado que presenta
tanto el kirchnerismo como el macrismo en su última versión es una especie de Alfonsín de los consensos mínimos, de no sé qué, y entonces que el tipo le tire dardos a la cabeza a Alfonsín no es tanto solamente porque está en contra de la democracia, sino porque está en contra de esa especie de ídolo, de panteón que se armó sobre Alfonsín y que no se armó sobre Menem. Fíjate que el tipo agarra y saca a Menem como diciendo, no era Alfonsín, Alberto, era Menem. Como diciendo, no era por abajo, era por otro lado, interpretando que era algo de eso, que si bien yo pienso como Martín que del 83 al 2001, sobre todo voy a dar una reivindicación de esa clase política. ¿Qué hizo la Argentina? Derrotó al partido militar, hizo el juicio de las juntas y derrotó la inflación. Y reformó la Constitución. O sea, del 83 llegando a fin de la década del 90, la clase política argentina podría haber dicho, no sé, yo acá... retrocedimos. Claro, después se retrocedió. Sí. Después se retrocedió. Y volviendo a lo que vos decís de España y de... sumo a Chile en eso, ¿no? Que es como la idea de sistemas políticos ordenados, consolidados, pero que se le viene como si fuese la segunda etapa. Viste que en el parte de la izquierda en España decían, no, la transición y la Moncloa es una runfla. Sí. Es un... denunciando la parte más Felipe González Lobista, ¿viste? La parte Podemos nace eso, claro. y Boric también. Como diciendo, vamos a romper, y tal vez por eso es más complejo en su caso, porque... yo pensaba, ¿no? En el caso de que Milei tenga que digamos, ¿cómo volver para atrás? En el caso de España y de Chile, yo estuve justo cuando fue el plebiscito del referéndum en Chile. Entonces estábamos en una reunión con un diputado socialista y le suena el teléfono y eran los de Boric. Apenas habían sido derrotados. ¿Por qué? Porque hay donde volver un poco, ¿no? Como diciendo, justamente como hay una especie de consolidada, uno puede ser crítico, decir, bueno, España al final se sobrecebó en sus acuerdos, entonces no avanza la sociedad, lo que sea. Y lo mismo con los chilenos. Pero en un punto, si se pudre todo, hay donde volver. En Argentina, la dificultad es que justamente por esos resultados, uno diría, ¿volver a qué? O sea, ¿con quién se haría el acuerdo ese? Incluso en Chile uno ve que hay consenso sobre algunas cosas que acá no hay. No sé, Boric asume, en su gobierno está literalmente el Partido Comunista en la coalición y sin embargo el tipo dice, voy a cuidar las cuentas fiscales y le dicen, ok, no renuncian porque, en el fondo porque hay un espíritu, si querés, más moderado, ¿no? Porque antes dio de entrar, resultados en parte eso, supongo. Es probable. Y yo igual en general no opino poco de los países, voy a sonar muy acriollado, opino poco de los países extranjeros. Bien, tu estilo es no opinar de otros países. Sé poco, te juro. Y para mí igual en general los países se explican de adentro hacia afuera. Sí. Lo digo yo más para cubrirme que para vetar opiniones, ¿no? Pero sí creo que, simplificando muchísimo, trazo grueso muchísimo, como si dijéramos, del 83 para acá, hasta el 2001, perdón, en el fondo se lograron todas esas cosas, todos esos logros políticos que dice Pablo, que vienen enumerados, contados cronológicamente, es cierto, y también lo que colapsa en el 2001 es un poco esta idea de vamos a arreglar la economía, y fue, si arreglamos solo la economía, rompemos la sociedad, que fue el 2001, se rompía. El problema, lo más paradójico ahora, y creo que lo más intragable para el progresismo, es que en la segunda etapa, ¿no? Si la democracia tuvo 40 años, vivimos los primeros 20, se quiso arreglar la economía y se rompió la sociedad. Sí. En la segunda etapa se quiso arreglar la sociedad y se rompió la economía. Es decir, no hay... y no importaba, es decir, hay una parte donde el argumento central de Milei, no por Milei, porque a veces Milei es el atentado contra sí mismo, ¿no? Sí. Pero el argumento central es que es la pregunta que recorre a la Argentina, que es, ¿y esto con qué se paga? ¿No? Es decir, entonces, puedes decir, no, emití. Es la parte donde, incluso Kicillof, que supongamos que ahora está viviendo su momento más mortificante en su historia política, porque la casa matriz lo está vetando y qué sé yo, fue también el mentor de un defecto fundamental, que era como si la economía no se discutía. Hay emisión, alimentamos el mercado interno y no pasa nada. Vos decís, bueno, hay costos. Bueno, te interrumpo acá porque quiero que hablemos del peronismo, y en parte de lo que ahora es la oposición, ¿no? O sea, el progresismo también. ¿Por qué el peronismo no tuvo en los últimos 10 años, por decir algo, en agenda planes para solucionar o intentar solucionar efectivamente los grandes problemas, me parece, de la sociedad? Por ejemplo, ¿no? El acceso a la vivienda, millones de personas que no podían acceder a vivienda, 8 millones de inquilinos. Por ejemplo, la pobreza infantil, que es algo... A mí me sorprende que hace 25 años que me tomo... No me sorprende, es triste, ¿no? Pero hace 25 años que me tomo el tren, la línea Mitre, pasaron todo tipo de gobiernos, de ideologías, de personalidades, de presidentes, y siempre veo
a los niños pobres pidiendo. Es una imagen muy triste, muy sórdida, ¿no? Digo, esos problemas estructurales. ¿Por qué no hubo un plan para resolver la inflación? ¿Por qué no hubo pero plan en serio, digo, ¿no? Como un plan de estabilización, una especie de plan real, digamos, como si no hubieran querido tomar la agenda de las preocupaciones principales de la sociedad, que creo que eso también explica por qué termina la gente apoyando después a un Milei. ¿Qué pasó ahí? Que ustedes además, yo sé que ustedes pensaron ese tema en un momento, corríjanme, pero creo que plantearon algo así como solucionar esos temas es difícil, es problemático, entonces prefirieron ir por algunas como luchas culturales, ¿no? El tema del feminismo, pero ¿qué pasó? Que son temas importantes. En los últimos años es como que se invirtió la frase, ¿viste? Hay una frase que dice el árbol que tapa el bosque, ¿no? Sí. Y yo creo que en los últimos años, los largos últimos años de decadencia dependiente argentina, fue el bosque tapa los árboles. ¿no? El bosque tapa los árboles. Toda la Argentina envuelta en una especie de gran discusión cultural que no permitía identificar los problemas. Eso es un aspecto, ¿no? Como si ya los tuviéramos resueltos, digamos. No como si los tuviéramos resueltos, sino te lo voy a plantear así, tal vez con limitaciones, ¿no? Que sería cuando aparecen las señales inequívocas de restricción externa en la economía, diría sobre todo a partir del último mandato de Cristina. Uno diría, eso empieza en 2008, pero en el último mandato de Cristina los problemas económicos ya empiezan, ¿no? Inflación, no generación de empleo. Hay un momento que es risueño, que es el giro cultural de las discusiones, ¿no? Que es, ¿qué nos pasa con el dólar? ¿no? Es como si aparece el personaje de Fabio Alberti de Todo por los Pesos. ¿Qué nos pasa a los argentinos con el dólar? Y tiene momentos que habría que buscar el archivo geniales, que es cuando, por ejemplo, periodista, o sea, Víctor Hugo dice que él va a especificar sus ahorros, ¿no? Vos decís, dale, ¿no? O sea, dale. Sí. No, pues, en ese momento probablemente la inflación a lo que es hoy, o a lo que fue estos años, uno diría una inflación menor, pero... Y me acuerdo un momento en el Salón Blanco que Cristina le dice, lo reta a Aníbal Fernández, porque Aníbal Fernández dice, yo ni en pedo, que había declarado $50.000 de ahorros, y dice, bueno, especificalos, que no sé, transformados en pesos, era, no sé, 150, supongamos, no sé cuánto estaba el dólar en ese momento, pero digamos, ese aspecto, como giro cultural, envolvía todo. Entonces, no había nada que discutir, y era una especie de, no importa qué objetivos, importa quién gobierna. Necesitamos nosotros. Entonces, era una cosa un poco mezquina, en parte. Por eso la meritocracia es el argumento, en un primer esbozo, el argumento bacrista. Es decir, bueno, ¿qué pasa si organizamos este quilombo sobre objetivos? ¿no? Si vamos cumpliendo objetivos. Y era, no, somos nosotros. Es decir, era como que solo, creo yo, lo digo mal, le medían la temperatura a la economía. Si la economía estaba caliente, ya está. ¿Y por qué crees, Martín o Pablo? Ahora sí. Los voy a interrumpir así porque tengo muchas preguntas y quiero que hablemos de muchos temas. ¿Por qué sucedió eso? ¿Por qué? Lo pongo con nombre y apellido, ¿no? En parte. ¿Por qué sucedió que la izquierda argentina o el peronismo de izquierda... Yo me acuerdo que había una época en donde consideraban prácticamente que Pepe Mujica era un tibio, ¿no? No tuvimos un Astori, sí tuvimos un Roberto Lavagna, que en parte había solucionado problemas importantes de la economía, y de repente se fue como para cualquier lado, ¿no? O sea, terminó el progresismo aplaudiendo a Vudú y despreciando un Lavagna, y yo creo que ahora se arrepienten, porque en definitiva los resultados no acompañaron esa visión. Pero ¿por qué tuvimos ese tipo de peronismo de izquierda o de progresismo? Digamos que yo creo que nos enamoramos de los líderes. Yo los cifro eso, para mí empieza en 2008. Para mí hay un problema con el sistema de poder del kirchnerismo. 2008 es el conflicto con el campo. Sí. Tal vez más patagónico, tal vez pensando, digamos, en un sistema de gobierno. Yo siempre creí que lo que Kicillof le susurró en el oído a Cristina en términos de su sistema de la economía, no es que a Cristina le gustó por la economía, le gustó por la política, que es la idea de que 4 personas en un ministerio con algunas herramientas públicas pueden ordenar toda una economía. Y eso yo creo que al kirchnerismo no le gusta porque es económicamente correcto. No es econometrista el razonamiento, es político. Claro, sí. Porque por eso les es tan difícil penetrar en geografías que no tienen Cristóbal López, Chevron y nada más, sino que tienen 58 productores. Toda esa zona siempre se les escapó por una especie de concepción del poder, que en el fondo, yo creo que el 2001 que marca a fuego al nacimiento del kirchnerismo y del macrismo, pero en esto más el kirchnerismo y más al peronismo sobre todo, que es el miedo a la crisis, es el miedo a la destrucción del poder.
Entonces, el miedo al ajuste. Fíjate que la discusión sobre el ajuste en Argentina se procrastina desde 2007. En 2007 viene Lustó de ministro de Economía y era la sintonía fina. Cuando arranca con eso, arrancan tímidamente con un ajuste tarifario en un momento donde el gobierno tenía capital político para regalar, vuelve para atrás. Empieza lo que dice Martín, la renuncia, parecía la economía guevarista de los subsidios, de los incentivos morales, ¿no? Claro. Pues, no, de renunciar a los subsidios porque está mal. Sí, sí. Pero yo no lo saco, rarísimo. No se hace. Viene el 2008, ahí Kirchner interpreta y dice, no, yo en pleno conflicto que me quieren sacar del poder, yo no voy acá que voy a hacer un ajuste. Viene la crisis del 2008. En un momento, sobre todo 2010-2011, pisan el acelerador otra vez porque viene la próxima elección. Entonces, un poco lo que explica el desarreglo es una especie de concepción del poder en el fondo para mí. Porque es como diciendo, no lo voy a entregar, me quieren llevar puesto, digamos, toda una serie de ideas que no digamos, si vos que sentís que tenés una pistola en la cabeza, no vas a hacer un ajuste, ¿verdad? O sea, un poco lo tirás para adelante permanentemente, sí. Con la idea además, antes de que muera Kirchner, había una idea que el kirchnerismo podía perder. O sea, Kirchner había perdido en 2009. Sí, es verdad, no había era perdido en 2009. No era invencible, el 54%, sí, para nada. Entonces, obviamente el incentivo era, bueno, de última que se ocupe el que sigue. Entonces, se empezó a generar una especie de bola y yo creo que a eso Cristina armó una ideología. Lo que creo que fue una cosa más pragmática en el caso de Kirchner, más, si querés, más táctica, más como apretado por las circunstancias, eso, como típicamente, que el cristianismo le arma una especie, lo convierte en un bronce. Lo esculpe en piedra y dice, a partir de esta son la tabla de la ley. Cuando en verdad había sido una cosa súper coyuntural en un punto. Que prefiero lo coyuntural y táctico, para ahí es malo, porque es demasiado de raje, pero prefiero a eso a hacer los errores, sí. Decir que son una especie de nueva fe, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso sucedió. Y después sobre eso... Era una especie de dogma extraño en donde no se podía plantear soluciones estructurales a la economía porque se tocaban las palabras. Lo de la emisión no genera inflación, que es como si fuese... que además es una cosa que probó Milei, dejó de emitir y hay menos inflación, o sea, quiero decir, es como... es una cosa que viene después. En el 2005 no decían eso. O sea, en 2006 no decían eso. No existía. Y ni siquiera post-Labaña tampoco. No hay como una... Ustedes hablan mucho de... escribieron un libro analizando el menemismo, ¿no? Y por qué el menemismo no se lo podía mencionar. Y yo pensaba, ¿no? Usando un poco esta idea de épocas que no se pueden mencionar. No hay como una época que no se puede mencionar ni para el cristinismo ni el progresismo, ni en parte para el macrismo, porque no les conviene a ninguno, que es la época entre el 2002 y el 2007, que es un poco la época del consenso de la economía labanista. Es el que hacemos con Néstor, próximo libro. Porque cuando hablas con alguien de izquierda... ¿Qué hicieron con Néstor? Pero porque cuando hablas con alguien más de izquierda, digamos que eso te dice... No, bueno, pero el 1 a 1, como que nadie quiere recordar que hubo una época donde ya no había convertibilidad y sin embargo seguimos creciendo sin inflación, ¿no? Y no duró 30 días, duró muchos años. Es lo que además es la década que materialmente explica el éxito del kirchnerismo posterior. O sea, el kirchnerismo está parado también sobre eso. Claro, sobre una variable material. No es que arrancó con la semiótica. O sea, digo, no. En todo caso, eso existió y obviamente el argumento más, si se quiere, más liberal es bueno, porque tenían buenos términos de intercambio y qué sé yo. Está bien, lo que sea, pero la realidad es que el del 2003, metiendo a Duhalde dentro de la ecuación, hasta el conflicto con el campo existió una década de prosperidad. La gente, digamos, ¿cuáles son las décadas prósperas de Argentina en términos económicos? La primera etapa del menemismo y la primera etapa del kirchnerismo. O sea, son esas. Sí. Martín, no, respondeme, después te hago otra pregunta. Creo que hay una parte de fondo también que es el terror al costo, ¿no? Es decir, en un momento el dualdismo, el gobierno de Duhalde. No el dualismo. El dualismo nunca existió, siempre fue una expresión política, ¿no? No existió un dualismo social. En un sentido objetivo sí, pero en un sentido de identidad social no. Creo que fue más frío eso. Pero el gobierno de Duhalde, que fue un gran gobierno, duró muy poco, pero hizo mucho, y pagó un precio muy alto por la represión y el asesinato de Darío Maxi, ¿no? Pero en algún sentido fue contado a partir de la gran devaluación, ¿no? El costo, haber transformado a la Argentina en un país de 60% de pobres. Entonces, Duhalde hizo una cosa que los políticos no hicieron nunca más, fue pagar costos, asumir costos, no pagar. Pagar costos se pagan, todos los políticos los pagan, al final los pagan. Pero asumir costos, es decir, yo voy a hacer algo que va a doler, ¿no? Es tal lo que se procrastinó sobre eso, que fíjate que Milei gana con una motosierra, prometiendo dolor, ¿no? La alegría del dolor, una cosa rara.
Entonces en Duhalde, ese momento, ese año y medio, 18 meses, no sé, 20 meses, no sé cuánto duró el gobierno, está omitido absoluto. Pero no está omitido, primero, fue quien finalmente se decidió por Kirchner, y Kirchner se decidió por la continuidad de Lavagna, entre otros. Sí. También de Ginés, también de Aníbal Fernández, ¿no? Es decir, como decía Aníbal Fernández, los portadores sanos de dualismo. Era otra ideología. Sí, bueno, era la continuidad del PJ que había sido, como dice Juan Carlos Torres, ¿no? El único partido que sobrevivió un poco a la lluvia ácida del 2001, ¿no? Es decir, el radicalismo había quedado como con Moró, que ahora se presenta como... Y Martín, ¿qué crees, yendo ahora al presente, ¿no? Sí. 6 meses del gobierno de Milei, empieza a haber cambios en el gabinete, se fue Pose, pero ¿qué creen que puede pasar con el peronismo? Es decir, ¿va a haber una renovación? ¿Se viene un nuevo peronismo? ¿El peronismo como una cosa así poderosa y establecida deja de existir? ¿Sigue Cristina siendo la gran líder con mayor intención de voto y va a seguir así por unos años más? ¿Qué creen que puede llegar a pasar? Mira, yo voy a la historia para venir al presente. Cuando fue la renovación peronista de los 80, que es de todas las cosas que se reivindican hoy, no se reivindicaba Menem, pero tampoco se habla de eso, ¿no? Porque, y paradojalmente son las historias más recientes que tenemos del peronismo en democracia previo al kirchnerismo, ¿no? Pareciera que están los 70 y de repente no existe nada y viene el kirchnerismo. Ahora bien, ¿cómo fue eso? Eso no fue solamente un recambio de nombres, fue un recambio de concepto, ¿no? El peronismo que venía de la dictadura tenía dos cosas. Una, Isabel, que Alfonsín cuando podía la paseaba por los estudios para demostrar que eso era el peronismo, y la otra, el mundo sindical. Que el mundo sindical siempre, por algo era la columna vertebral, siempre le fue difícil encabezar, políticamente hablando, el proceso político del peronismo, ¿no? Entonces había quedado eso, y con el recuerdo de las armas, con el recuerdo de la violencia, la patota, Herminio Iglesias y todo eso. Entonces cuando vienen los renovadores, los tipos interpretan que en ese momento, yo no digo que haya que hacer eso ahora, pero la de ellos en ese momento era, estamos entrando en la década del 80, que es la de la democracia, el modelo de democracia más o menos occidental del estilo europeo, tipo PSOE. Nosotros queremos ser la parte peronista social cristiana, llamémosle, de ese orden que era el alfonsinismo, ¿no? Después se pasaron de mambo y lo que no pudieron es salirse del alfonsinismo. Sí. Pero en principio lo que hicieron fue interpretar la época en la que estaban. Yo a veces siento que con gente nueva y muy desafiante. O sea, ellos fueron y le ganaron no esperaron heredar, que es lo que mezquinamente el peronismo siempre supone con Cristina. Es, a ver si en un momento ¿crees que el me la dejan? ¿Puede interpretar esta nueva época? Yo creo que buena parte de la nomenclatura del peronismo cree que no hay más allá del cristinismo, del kirchnerismo en términos ideológicos. Es como si fuese vueltas y 51 versiones más con ribotril, más arriba, más por el costado, de un modelo sobre todo económico, de la cual no tienen ellos alternativa. Eso explica, por ejemplo, que mucho de la deriva que uno ve en redes, ¿no? Pero de derechismos, ¿no? Como diciendo peronistas que reivindican el GO, que reivindican, no sé, casi Tacuara. ¿Qué es lo que tienen en común con el kirchnerismo? Que no tienen economía. No hay economía. Es toda una ideología cultural sin economía. Entonces, sin economía, y con eso quiero decir, sin transformación socioeconómica, la social, los trabajadores, extrabajadores, lo que sea. Me parece que tienen miedo al vacío. Bueno, tal vez que no haya nada, tal vez que esta es la última estación. Es lo que. Tal vez que no hay más que el kirchnerismo y los sismos del peronismo ya dejaron de mutar y quedó acá. Entonces, es una pregunta, yo creo que que parte de un sector del peronismo debería encarar una reforma a costa de perder, no importa, pero por lo menos una idea de una reforma más integral, de un capítulo de lo que fue el peronismo. Hay algo en el libro que escribió nuestro amigo y colega Federico Zapata sobre relación a los cordobeses, que es interesante, es difícil a veces de extrapolación a lo nacional, pero que por lo menos plantea la idea de un peronismo que no se basa sobre la misma premisa que el kirchnerismo siempre, ¿no? Que uno puede hacer, si uno hace parte de la misma raíz, lo que le va a dar después, te puede ir más a la derecha, arriba, abajo, pero te va a dar un poco el mismo resultado. Sí. Claro. Sí, primero yo creo que vamos a decir, ¿qué ventajas puede tener el peronismo? Hay una ventaja histórica y es su extensión, ¿no? Es decir, el peronismo es un partido nacional que funciona más como confederación de partidos provinciales, es cierto, ¿no? Es decir, el relato nacional del peronismo queda en el conurbano, ¿no? Y ese es un defecto fundamental también que tiene el cristinismo, que fue como achicar la Argentina, ¿no? Es decir, la Argentina, diríamos, el kirchnerismo
en algún punto es dualdismo vestido, dualdismo con ropaje ideológico, con mucho ropaje ideológico, ¿no? Pero diríamos, es gobernar el conurbano para gobernar la Argentina. Que eso es lo que desarrolla, acá está el libro, Pañi, ¿no? En El Nudo, que habla mucho del conurbano y cómo se construye. Claro, entonces digo, la concepción digamos, del peronismo conurbanizado y de conurbanizar el país es una concepción perimida, ¿no? Lo cual no implica todas las responsabilidades que persisten sobre el gobierno, ¿no? Y sobre la gobernabilidad basada en un montón de cosas y en proteger los efectos sociales, lo que quieras. Pero, digamos, esa concepción que achicó la Argentina está perimida. Entonces, pero el peronismo sigue siendo parte de la sociedad, ¿no? Seguramente una parte que se alimenta mucho que la sociedad ama odiar, ¿no? Es decir, los sindicatos y los movimientos, hoy los movimientos sociales son el cordero que sacrifica, ¿no? Yo lo he hablado con dirigentes de los movimientos sociales muy amigos, que conocí, que además son de mi generación, es decir, yo los vi tomarse el tren, de algún modo uno diría simbólicamente, mitológicamente, yo los vi tomarse el tren y ir a la guerra, ¿no? Es decir, y uno un poco fue, todos estuvimos en esas viejas militancias, y que están ahí. Me acuerdo en un asado en Avellaneda le dije a un amigote que es un dirigente, un tipazo, y le dije, vas a ir en cana, negro, vas a ir en cana, porque te van a meter preso. Es decir, iban a pagar el costo, ¿no? Iban a ser el cordero del sacrificio, ¿no? Ahora, esa es una ventaja, es decir, que la ventaja, quiero decir, describo esto con dramatismo, pero la ventaja es la extensión, ¿no? Es decir, que tienen núcleos de representación, probablemente hoy mal vistos, pero tienen núcleos de representación. Bien. Ahora, lo que dice Pablo es lo fundamental, ¿no? Que es que no depende solo de una renovación de nombres, no depende de consignas, sino una renovación profunda de ideas. No hay a dónde volver, no hay atajos, ¿no? Como el 2019, que era, bueno, al final volvemos un poco a lo anterior, hay un votante que nos va a perdonar, que nos perdonó el disgusto de 2013. En el 2015 se veía espectacular. Esa sensación, ese retorno a lo seguro, ese retorno frente al abismo, se hace mucho más difícil. Sí. Hay una parte que esa realidad interpela a lo que todavía, al conjunto, digamos, de profesionales, de políticos profesionales que se llaman peronistas, que los interpela a un cambio, a una indagación, a una apertura, a que haya otros. Es decir, y eso está en el... es decir, hoy quien llama ¿viste como en El Padrino que dice el que te pide la reunión es el traidor? Bueno, hoy de algún modo, el que llama a la unidad, al menos traiciona esa idea, que es la necesaria renovación. Es decir, que es como, la basura bajo la alfombra, cuando venís de 4 años, de gobierno, donde en nombre de la unidad, finalmente se destruyó el propio gobierno, porque a veces te pueden decir, no, la pandemia, la guerra en Ucrania, no me acuerdo qué otra cosa más, la sequía, sí, todo eso meteorológico, geopolítico, está bien, obvio, ¿no? Digamos, no es que el mundo era el bosque de Heidi y llegó el gobierno de Alberto. Sí, hubo episodios dramáticos. Ahora, se rompió por dentro, lo rompieron por dentro, porque se pusieron a debatir lo que había que debatir antes de la unidad, se pusieron a debatir durante el gobierno lo que no debatieron, es decir, ahora, por voracidad de poder probablemente, por hambre de poder. Y por miedo, porque también cuando ¿qué hubiese sido el Frente de Todos si tenía que tener algún sentido? Hubiese sido el gobierno que le tocaba un poco hacer el ajuste en clave peronista y menos que esto, pero le tocaba una especie de reversión, sí o sí. Y que si vos pones a Alberto Fernández, el insider por definición, no era para hacer un gobierno hiperrevolucionario, ¿verdad? Y era para un poco que el peronismo diga, bueno, yo soy el partido del orden argentino, el que cuando vos rompés el vidrio, cuando hay crisis sacás un peronista. Y no le salió... pero no lo vi. A ver, hay una parte donde no es que Milei le ganó a la casta, sino la casta abdicó. La casta dijo, yo no tengo plan. No transformamos más. Lo que hizo fue Milei, cuando entró a la Casa Rosada estaba vacía ya. Claro. No es que estaba Churchill, ¿verdad? Sí. Él agarró y entró en un lugar donde la gente casi que le tiró el poder por la cabeza. Estaba lleno de cosas que se podían hacer menos en Balcarce 50. Por ejemplo, Cristina, vicepresidenta, dice, el otro día me junté con Melconian, ¿no? Entonces, obviamente, viste, los fanáticos de ella, ¿qué hubieran hecho si Alberto Fernández, siendo presidente, decía, bueno, vino Melconian, me trajo las ideas de Fundación Mediterránea? La tuvo muy difícil, no tenía margen de... Y a Cristina le decían madre de dragones, viste, la ve antes. Martín, Pablo, les hago una pregunta incómoda, ¿no? Pero en parte no está gobernando un sector del peronismo la Argentina hoy. ¿El mileísmo no es en parte peronista? Para mí algo quiero tiene. Decir, sí. Guillermo Francos, ¿no? Bueno, viene del peronismo. Martín Menem, la familia Menem. Eso para mí persiste en la idea. Ellos no me parecen. En el destino. Ni Milei, ni Karina, ni nadie de ellos me parece
que tenga una, sociológicamente una energía gorila, ¿no? En el sentido... Igual yo respetaría también los límites de las cosas, ¿no? Diría, eso sería como en el fondo, no digo que sea tu intención en el argumento, pero en el fondo es un argumento que sería nuestro destino es metafísico peronista, ¿no? Como diciendo, al final cualquier cosa que gobierna y que tiene, solo lo popular que tiene peronista. estilo plebeyo es peronista. Entonces yo te diría, no, en principio no. Yo te diría, si seguimos haciendo un escaneo sobre Milei, te diría, efectivamente él se cuidó de no ser antiperonista. Efectivamente. Incluso no solo porque descanceló a Menem todo lo que pudo, sino también porque fue a buscar algunos elementos del peronismo originario. Caso del plan de estabilización del 52 de Perón. Entonces digo, no, está bien. Él relee el peronismo a veces con más seriedad que algunos peronistas. Sí, es como, claro, exacto. Es más, no es que lo que se parece al peronismo es la parte, si se quiere, la sociología más popular que tiene Milei. La parte aluvional que tuvo, que parecía a la del 46, en el sentido de que, digamos, si uno lee la descripción de los diputados que había en el 46, se parece, ¿no? Este que sabe, hasta hace un año estaba vendiendo tortas en Instagram, también existió al principio de los años 40, digamos, cuando distinto, obviamente, no quiero compararlo exacto, pero hay algo de eso. Pero para mí lo que pasó es que el peronismo se volvió menos popular, se volvió más censitario, una sociología más restrictiva, se volvió más casta. Entonces, que dejó libre eso. Y entonces uno casi por reflejo condicionado decir, esto es medio Perón. Claro, vos agarrás, o sea, lo que pasa fíjate es que el último spot de campaña, esta especie de rompecabezas de derechos que compone al pueblo argentino, ¿no? Es decir, aparece la chica trans, aparece el no sé qué, el marrón, ¿no? Es decir, como si la Argentina fuese una especie de gran publicidad de Benetton llena de identidades que se agrupan y que conforman la totalidad argentina. Y en el fondo, lo otro es como el pueblo amorfo, ¿no? Lo que ganó con Milei, ¿no? Que es como, o finalmente, en el resultado final, es como, bueno, ¿qué pasa con todos los argentinos que no tienen identidad? Que no tienen una identidad, lo cual significa, en la lectura un poco extrema y un poco brutal, ¿no? Que no pasan por una ventanilla de la casta para cobrar su identidad, para decir yo soy, ¿no? ¿No? Es decir, ¿qué pasa con los que no tienen identidad? Es interesante, y algo que estoy pensando últimamente es una reflexión que uno no la podía hacer antes de que Milei fuera presidente, ¿no? Pero después de que Milei es presidente, creo que hay que empezar a preguntarse, o a mí me interesa, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad pudo votar a Milei? ¿Por qué Milei llegó a ser presidente? Y a veces estoy pensando últimamente, ¿no será que Milei tiene la personalidad agresiva, tiene algunos rasgos idiosincráticos argentinos, que al final es medio el único que puede llegar a hacer reformas? Bueno, la gran pregunta es esta. Recién decían, a Alberto no le dejaban hacer nada, ¿no? Sí. En Argentina se desprecia al que le pone el mote. Y no quería. Larreta perdió como en la guerra. Te hago este paréntesis. ¿No? Y no quería. Porque Alberto también procrastinó. Digamos, a cualquiera que aparecía decía, tenés razón, yo voy a ser fundador albertista, decir, ¿para qué? Te decía Alberto. Tenés toda la razón. Bueno, saquemos a Alberto. Sí, ¿no? Larreta era un tipo que hubiera hecho cambios, era un líder de derecha, pero era de tipo acuerdista, ¿no? Y tenía un lenguaje que era como, tal vez tan educado que parecía tibio para la sociedad argentina. Entonces Milei al final que tiene la personalidad necesaria para hacer cambios en este tipo de sociedad, reformas económicas que otros no lo hubieran dejado porque le hubieran puesto el mote de tibio. ¿Es suficientemente maltratador para que le hagan caso? Sí, lo pero, de manera menos la persona, o sea, sí también, pero yo diría esto, ¿viste? Hegel, uno decía, la historia, hay una racionalidad en la historia, o sea, es el tipo para el momento. Uno diría, para hacer una carnicería, traes un carnicero, ¿verdad? Quiero decir, traes un tipo sin empatía, traes a alguien que efectivamente esté como cordero para el sacrificio de pagar los costos de un ajuste que nadie podría hacer. Y por otro lado, como es un marginal, porque viene de la nada, uno diría, ¿podría haber hecho este mismo programa Rodríguez Larreta? ¿Podría haber hecho este mismo programa Massa? Es una pregunta, porque la pregunta, que es un debate interesante, es, por un lado, Milei desnuda todos los posibilismos falsos de la casta. En el sentido de todas las cosas que yo decía, nada se puede hacer. Vos los escuchabas y era como Argentina irreformable. Tocabas esto y no se podía. Entonces viene Milei, dice el rey está desnudo, avanza, y vos decís, che, pero al final se podía. O sea, si este puede 100, ustedes hubiesen podido Eso 50. Es una lección histórica tremenda. Seguro. Ahora, por otro lado, yo me hago de abogado de lo contrario y te digo, está bien, pero esto lo puede hacer porque es Milei, que es un poco lo que vos decís. O sea, si mañana viene a hacer tremendo ajuste con una motosierra, viene la reta, pues explota todo, ¿no? O sea, es como un poco
es el hombre y su circunstancia, en el sentido, ¿podría otro hacer esto? Sí, viene de afuera. Yo creo que primero Larreta fue un exponente de algo fundamental para entender la Argentina, que es solo con guita no alcanza, ¿no? Es decir, guita del Estado, guita, ¿no? Es decir, solo que, ¿no? Digamos, todo bicho que camina termina ¿no? Va a parar a Uspallata, ¿no? Que era como, ¿no? O sea, te armabas una agrupación, vecinos sensibles, contra Larreta, a los 2 minutos tenías 3 contratos, un local y un acuerdo, ¿viste? Vía Roy Cortina tenías, ¿viste? El pasaje al larretismo por izquierda, o sea, no. Y eso me gusta que haya fracasado un modelo como de pura mercantilización, ¿no? Es decir, eso afuera, digamos, como dice Milei, ¿viste? Afuera, está bien. Milei identificó bien la casta, porque probablemente hubiese sido menos agresivo, más moderado. Ser de derecha para él le queda grande a Larreta, pero hubiese sido eso, o sea, no me gusta. Después otro defecto, entiendo tu argumento, porque no se puede separar forma y contenido, ¿no? En casi nada, digamos. Y es que hay una idea de que el estilo Milei, el estilo Milei es obra de autor, porque también hay una fantasía de homologar estilos, ¿no? Así, che, poné un loco, ¿no? Es decir, antes era la hipótesis de gobierno Marcos Penista nos gobiernan las redes sociales, entonces todos con TikTok, todos haciéndose los cancheros o imitando al hijo adolescente. No, y el metro político cuadrado, y el metro cuadrado, que era el interés como si fuese la bueno, obvio. Sí. El vecinalismo extremo y todos los políticos son como imitadores de la moda de su hijo adolescente, ¿no? Que eran todos como, hola, acá. Lo más gracioso de ese mal uso fue Macri anunciando en Twitter que estaba esperando a Gabriela para su fiesta sorpresa, ¿no? Digamos, ese tipo de paradoja. Lo que queda es lo de Jorge Macri, si así en las redes sociales. Total, buenísimo. Además, como en un sentido brutal, como ahora que cruzó la capital. En otro capítulo vamos a hablar de Jorge. Jorge, un tipazo, le mandamos un saludo. De Blackry, como le dicen. Y después entonces la otra parte, es decir, crear ahora el Milei propio, ¿no? Como el político loco. Depende de las ideas. Es decir, las ideas, hay que digo, vamos a transitar una etapa dolorosa de todo esto. Hay también un intento de gente muy querida, y lo digo porque, digamos, hay principios ideológicos que comparto, que es como, bueno, fomentemos un giro nacionalista de los jóvenes, en contraste, en oposición al giro liberal. Y yo lo digo porque me siento mucho más cerca de eso que de lo otro, pero también digo, habría que calibrar que en parte hoy, esto voy a decirlo muy boludamente, ¿no? Sí. Milei es un producto de la desconfianza, de la distancia entre la sociedad y la política, entre la gente y la política. Por tanto, cualquier cosa que encarne una visión soberanista, de nuevo estatalista de las cosas, va a ser mirada con desconfianza, como te dijeran, no, vamos a recuperar tal cosa, y que más negocio para la casta, ¿no? Es decir, es como si hoy solo se puede reconstruir la relación de la política y la gente a través de resultados. Resultados, ¿no? Hay algo que me diste el pie justo, que es que yo me acuerdo, Pablo, que vos habías escrito algo sobre el resultadismo, que a mí me había remarcado, lo leí hace 3, 4 años más o menos, que era algo así como, en la sociedad argentina solo hay consensos luego de resultados, no es un tipo de sociedad en donde se puede llegar antes a acuerdos para dar resultados, sino que demostrame que tu plan funciona, ¿no? Como Scaloni, demostrame que ganás los partidos y ahí te voy a seguir. Creo que un poco la apuesta con Milei es esa, ¿no? Es como que el tipo tiene... Es su apuesta y la apuesta de la sociedad que lo banca también. Para mí, eso ya es un poco de investigación científica, si querés, de los focus group y demás, pero también es una intuición que es... Siempre los liderazgos hay una parte central y una parte que le tolerás. Como si fuese... No, yo no creo que todo el mundo esté en el viaje lisérgico de Elon Musk, me parece que es una cosa más de él, que forma parte del packaging de un personaje profundamente ideológico, sí. Y que entiende mucho por dónde pasa el poder hoy. Por eso se va a ver a Mark Zuckerberg y a Altman y cosas, y no se va a ver a Biden, ¿no? Casi como diciendo, yo sé por dónde pasa la... Que igual no lo recibiría. Que igual no lo recibe, sí. Pero no le importa. Sí. Eso, puede ir sin pasar por ninguna cancillería. Es como... Sí, está yendo a ver a gente muy grosa de nuestra época. ¿Sí? Sí. A ver... Y él obviamente se juega el resultado inflacionario mucho más que la batalla cultural en el fondo. Quiero decir, sí, todo bien, pero si el año que viene... Él lo subsidia a Milei mucho la casta anterior. Digamos, esta idea de que cualquier cosa que no esté en él, de última nutre a la casta. ¿Vos creés que no va a haber un apoyo? Bueno, tu teoría justamente era el resultadismo. No sé si vos la compartís, Martín, pero según esa teoría no va a haber un apoyo infinito
ideológico a Milei, digamos. No. Sin resultados, digo. No, a ver, pero no lo va a ver con él ni con nunca. El tema que puede tener Milei es que lo mismo, el que a hierro mata, a hierro muere. ¿Entendés? Quiero decir, el que viene disrumpiendo, si en un momento... porque para mí lo más interesante de esto es que es un proceso, y yo creo que la oposición debería ver esto como un proceso. ¿En qué sentido positivo? Que es un nuevo tablero para inventar cosas nuevas. Vos, en el 2001 en Argentina se inventó el kirchnerismo, se inventó el macrismo, se inventó Recrear, se inventó el ARI, se inventó... Vos en el 2008 en España, por ejemplo, tenés la crisis financiera, viene Podemos, pero después viene Ciudadanos, después viene Vox. Sí. En la Argentina solo se inventó la Libertad Avanza. O sea, no hay más nada. Entonces, la política, en vez de parapetarse a ver cómo encuentran un nuevo frente de todos, porque ese es el problema. No solamente entre el peronismo, incluso transversalmente. ¿No? Como siendo, ya está, ahora lo que hacemos es un frente popular contra Milei, ¿no? Y eso en México lo estamos viendo ahora, ¿no? Cómo funciona el especie de unión democrática contra esto. Para mí, el problema no es que el sistema, el problema es que no se rompió lo suficiente. O sea, se rompió para un solo lado. Para mí, la clave es, en el peronismo y en otros, es que todas las discusiones en sordina y ese festival de fallutería que fue el gobierno anterior se conviertan en política y en explicitud, a viva voz, ¿no? Como de cara al sol. De última, es el año para hacer eso si no hay elecciones mañana. O sea, tanto obsesionado con ver la caída de Milei, cuando en verdad lo que deberían es estar diciendo, bueno, che, ¿y la nuestra? Es lo que la gente ve que no hacen. Hay que pensar, para que eso suceda, supongo, ese sector de la política. Y acá, Martín, voy a una imagen que vos escribiste hace poco y me pareció espectacular, que es que hay una expresión que se usa mucho en Argentina para referirse a aquel país que era mejor, que es la de la bicicleta en la puerta de la casa. Sí. Como que hubo una época en donde en Argentina, y es verdad que sucedió y todavía está viva la gente que vivió eso, dejabas la bicicleta en la puerta de la casa, ¿no? Como una metáfora de la seguridad, de una sociedad que funcionaba, que era más tranquila. Hace poco volví de un viaje por Estados Unidos y te choca un poco porque más allá del debate, algunos te dicen, no, porque están todos armados, pero no creo que sea solo por eso, pero es cierto. Caminás por algunas ciudades donde ves que no hay rejas, no existen las rejas en las casas, y vos decís, che, nos acostumbramos a esto. Entonces vos decís, el libertarianismo, un poco el gobierno, tiene la utopía en el pasado. Es como volver a esa Argentina que se perdió. ¿Cuál tiene que ser, no sé si la utopía, ¿no? Pero cuál tiene que ser el objetivo que entusiasme a otro sector político para ir detrás de eso? Qué buena pregunta y qué difícil responder, ¿no? La idea de la bicicleta, hay como diría, no solo es temporal, sino también hasta geográfica, ¿no? Había una frase que todos escuchamos a lo largo de la vida, ¿no? Como diciendo, no, en mi época se podía dejar la bicicleta en la puerta de la casa y eso podría significar la vida en la ciudad. Y después hay una idea de propagación, ¿no? Casi de conurbanización argentina, que detecta que hay ciudades o pueblos de provincias argentinas donde ya no se puede hacer eso, ¿no? Es decir, no solo, quiero decir, es cronológico. Sí. Y también hay otra Argentina que tal vez recibe problemas a otras velocidades, ¿no? Es decir, la propagación de una especie de mal que tiene que ver con la pobreza. Con la pobreza y con los efectos y probablemente gran parte de la violencia y del delito y del robo y etcétera, son efectos de la pobreza. Yo no soy lucho contra mi visión decadentista, pero me cuesta mucho ser utópico, ¿no? Es decir, bueno, ¿de dónde sacar un sueño? Por eso a mí me parece que era importante cuando vos hablabas de objetivos. ¿Y por qué te cuesta? En parte, digamos, generacionalmente soy hijo de una derrota, ¿no? De los últimos estertores del siglo XX, que fue la derrota de los años 70, de la que todos nosotros somos herederos. Y en mí, acá se divide, ¿no? Es decir, una gran parte de la política que se estructuró desde 2003 imaginaba, no nos han vencido y la guerra continúa o la lucha continúa y se pueden restablecer más o menos los patrones de lucha y de objetivos de aquellos años. Y yo en esos sentidos como que llevé más hasta el fondo la derrota. Sos como de una generación melancólica, decís, un poco. Sí, tengo... Nosotros somos nietos de los que hicieron el mundo y hijos de los que lo quisieron cambiar. Oscilo entre una conexión espiritual mayor con mis abuelos, a quien solo conocí una abuela que murió de chico y una abuela que murió hace pocos años, una gran mujer,
incluso con una participación política menor y sindical. Y te diría que en algún sentido la conexión espiritual con los que hicieron el mundo, los que hicieron el siglo, ¿no? Es decir, que tenían encima una tarea mayor y después hijos de los que lo quisieron cambiar y que tuvieron hasta una vocación destructiva. Yo no sé cómo se hace esto, cómo se rehace esto, cómo se reconstruye. Tal vez una tarea más gris, más lenta y de fijación de objetivos. Lo que pasa es que es como aburrido, es como poner a explicar el mundo a Daniel Filmus, ¿me entendés? O sea, te aburre, ¿no? En cambio, lo de Milei tiene como decir, se tiene que hacer con fuego. Bueno, con el fuego de Milei. La épica de Argentina potencia, que es algo que repiten constantemente. Sí. Yo esto lo vengo diciendo hace un montón. Para todos, pero sobre todo para los más jóvenes, que te digan, che, seguime que Argentina va a volver a ser una potencia. Es mucho, o sea, te convoca, sí. Al menos te emociona un poco, ¿no? Como que del otro lado es, ok, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es creo que casi que hay una crisis de identidad. Lo que pasa es que nunca hubo ese presente, también, perdón. La Argentina es un poco, decir, nunca existió el momento en el que un argentino dijera, qué bien que estamos. Bueno, pero Nietzsche decía porque cuando vos decís la paradoja entre la generación del 70, que lo quería cambiar todo, y vos te encontrás un sociólogo amigo y te dice, mirá los números del 75. Y yo digo, bueno, boludo, ¿para qué querían cambiar? Pero por otro lado, Nietzsche decía que la historia era moldeable y que tenía que servir para objetivos en el futuro. Yo lo que creo es que uno no lo puede condenar a los jóvenes argentinos. La Argentina es astrológicamente canceriana, ¿no? Es como esta cosa que tiene en su ADN una especie de decadentismo implícito, ¿no? Como el tango, en fin, tiene eso. Yo lo que creo es, vos no le podés, que es un poco lo que yo pienso que hizo el último cristianismo, que es condenar al tipo que estaba Rani para decirle, che, no estás en el siglo XX, no tenés los derechos. Es como diciendo, y bueno, perdón, yo ya tal vez nací en el siglo equivocado, pero déjame vivir, ¿no? Déjame un poco vivir mi época. O sea, porque si no, es como que están todos en un gran diván de la década del 70. ¿Y qué me parece con eso? Que hay un chiste que se contaba en la Unión Soviética que era sobre los distintos jefes de la Unión Soviética, ¿no? Lenin, Stalin. Entonces, en un momento llegaba a la época de Brezhnev. Era sobre la letra de la Internacional que dice, hay un tren que va hacia el comunismo. Entonces decían, Stalin mató a todos los tipos, los ponía de durmiente del tren para que avance. Viene Khrushchev, abre las ventanas. Y el momento viene Brezhnev, que es el momento de como si fuese más de decadentismo, pero al mismo tiempo más de estabilidad en la Unión Soviética, y cerremos las ventanas y hagamos chucuchú, como si avanzase, ¿no? Y después viene Gorbachev y dice, no hay tren, no hay vía, no hay nada. Ese es el chiste. Bueno. Yo creo que el frente de todo fue esa parte de la historia del peronismo y la Argentina, ¿no? Poniendo, che, no hay nada. Che, no hay vía, no hay nada, tipo, bajemos nota, no terminó. Ya está. Entonces viene este loco con el mesianismo necesarios para contrabalancear ese nivel de presión. Es verdad que es medio bipolar, pero es como diciendo, necesito ser súper loco y súper mesiánico y decir cosas de ese estilo, como por ejemplo el 25 de mayo, el tipo va y tiene su interpretación Villiquen, mi triste la historia argentina. Bueno, va con eso, ¿no? Va con no es que va sin nada. Entonces es una especie de nacionalismo paradojal, a pesar de ser tan ultraliberal. Sí, no sé, es muy interesante esa parte, pero yo lo que pienso, como decís, una utopía posible, que es difícil para un país que como lo que describía recién, ¿no? Tiene como casi metido en el ADN una especie de añoranza al pasado. Y tal vez, si es así, entonces no hay que perderlo, pero hay que hacerse pasar un insumo, hay que hacerlo para algo. ¿Entendés? Digo, la solución más cristiana es no hablar del pasado. Decir, esto es demasiado pesado, ¿viste? Como tener un grillete en el pie. Es como esa gente que se va a vivir a otro pueblo y no vuelve más, ¿viste? Como diciendo, ya está, como el de Mad Men. Me parece que eso no funcionó. Entonces, este es como si fuese una versión de historia argentina también, pasada por TikTok, ¿no? Es como una cosa, 2 líneas, pero por lo menos tiene la virtud de la positividad, ¿no? A pesar, viste, que Milei uno diría todo tanático, todo contra algo, pero al mismo tiempo que en política me parece fundamental agarra algo para movilizar. Tengo 2 últimas preguntas. No sé, Martín, si querés agregar algo a lo que No, agregaría algo, pero creo que te voy a robar tiempo. Sí. Bueno, tengo 2 últimas preguntas y vamos cerrando. En verdad podríamos hablar horas. Es espectacular. Nosotros nos quedamos. Bueno, la primera tiene que ver con si creen... Viste que vos decías, Milei fue una especie de herramienta antes de ganar las elecciones, ¿no? Como un Frankenstein que todos lo querían usar para su propia utilidad, ¿no? ¿Puede ser que lo sigan pensando un poco como una herramienta algunos sectores, ¿no? A lo que voy es esto. ¿Puede ser el personaje que
digan, che, que haga las reformas que ninguno se animó a hacer, que ponga el boleto del bondi a cierto valor más razonable, que haga un par de cosas que nosotros no queríamos hacer y después lo corremos o después lo atacamos y que quede en la historia un poco como... ¿Vieron que hay países donde años después se reconoce quién fue el reformista que sentó las bases del modelo que después medio que funcionó, pero que lo corrieron? No sé, pienso en un Toledo en Perú, ¿no? Sí. Ese tipo de personaje puede llegar a ser. Yo creo que muchos piensan aprueben la ley bases, sí. Modernicemos la economía, que lo haga ¿no? Como que yo digo, hoy a Cristina le conviene un Milei, hoy a un Mauricio Macri en parte le conviene. O sea, no les conviene atacarlo ahora, les conviene que haga las reformas. Digo, ¿puede ser que lo estén pensando así? Hay algo de eso, yo pienso que hay algo de eso, porque además, te voy a tener un ejemplo del doctor Labaña. Yo me acuerdo lo que Labaña sostenía en su elección, la anterior, digamos, la que al final se mancó por la existencia del Frente de Todos. Sí. Lo que decía, básicamente lo traduzco yo, ¿no? Pero es, acá el que aprieta el botón muere. Ergo, yo me propongo, como soy un viejo, me propongo como para un mandato solo y ser el dualde de esto. Claramente como diciendo, sí, ¿por qué nadie lo hace? Porque no sobreviven. O sea, entonces, ¿quién lo hizo? Dualde, en su momento, claro. Y no sobrevivió. O sea, es como la parte medio como casi Moisés, que él dice Milei todo el tiempo de eso, ¿viste? Moisés no entró en la tierra prometida. Sí. O sea, hay una parte que justamente un tipo que en el fondo no responde a nada, que viene de la nada, y que es un poco el cordero para el sacrificio de esto, como diciendo el tipo que hace el ajuste y después nos lo sacamos de encima. Un sector fuerte del Círculo Rojo Argentino piensa algo así, como diciendo, yo no sé si este sobrevive, pero ¿quién se va a llevar puesto la marca del ajuste, no? Si no es este, que además lo estetiza, que además lo baila, que además se sube, es un clown del ajuste, que parecía una cosa imposible, ¿no? Y que el menemismo en ese sentido es una versión hiper soft de esto, ¿no? Porque venía con consumo de masa, con peronismo, es otra cosa. Entonces diciendo, bueno, tal vez sea como en la carta del tarot, ¿viste? El loco, el tipo que inicia la baraja, ¿entendés? Y que después viene otro y veramos. Incluso si uno piensa que eso tiene razón, tiene que armar los dispositivos no casta para ese post-Milei, no el anti-Milei, ¿no? O sea, si suponete que vos decís, che, bueno, el que viene, es obvio que este proceso, el tipo hoy está iluminado, pero no sé si lo va a poder llevar a cabo hasta el final. Después yo agrego que existe, pese a que esto es difícil de advertir, no tan fácil, que es como un Milei institucional. ¿En qué sentido? Primero, Milei tiene claro una idea, él usa un concepto que es derechos adquiridos, ¿no? Es decir, hay una parte donde yo no voy a romper, ¿no? Si, por ejemplo, imagino una reforma laboral, pero que reconduce las relaciones laborales, la formalidad de aquello que está en la informalidad, no lo que tiene, no hacia atrás. Es cuando le preguntan sobre las jubilaciones de privilegio de los presidentes, para decir un caso típico, ¿no? Que cobran fangote de plata, y él dice, sí, yo lo voy a cambiar porque yo no voy a cobrar, pero los derechos adquiridos no, y no me metan en ese quilombo. Dice, no me metan en discusiones que no cambian nada, ¿no? Dice Milei. Esto es básicamente, no me pidan que cambie eso para Alberto, Macri y Cristina. Y otro aspecto, que digamos que fue una cosa que Milei habló en su momento con el ministro de Justicia, con Cunio Libarona, que ahora dicen, viste, en esa especie de un run de pasillo de Palacio que está distanciado, no sé, que era, no jodan a los presidentes, o no jodan a los expresidentes, ¿no? Es decir, yo te diría que Milei hace una cosa con la casta que sería algo así como, yo voy a hacer lo que ustedes no se animaron o esperaban que haga otros. Como decía el coronel Gonorrea, voy a romper cosas que no tienen arreglo. Y a la vez, en simultáneo, no los voy a joder judicialmente. Y eso tiene un efecto. Y la no persecución judicial, pues yo hago esta comparación. Abril, mayo de 2016, Cristina estaba en el acto de Comodoro Pi, plantada ahí y con todo un argumento que básicamente hacía como un eclipse entre su suerte judicial, ¿no? Es decir, el juzgamiento de la corrupción kirchnerista y el plan económico de Macri. Aun cuando el plan económico de Macri, de ese entonces, con Marcos Peña en el centro del dispositivo, como dicen los guardianes, era tan cuidadoso, ¿no? Es decir, una especie de ajuste en cámara lenta, casi ni va a ocurrir, no te vas a dar cuenta, ¿no? Como cuando te ponían inyección de chico, te frotaban tanto el algodón que en el medio ponían la aguja y casi que no te das tiene cuenta. Aspecto de líder autoritario, pero en el fondo digo, hay que entender los límites, y hay que entender los acuerdos de base, y que esto no quiere decir que a lo mejor políticamente lo judicial lo necesite.
Ojalá que no, no solo porque a mí yo en eso soy pichetista, o sea, no quiero que los expresidentes vayan presos ninguno, ni lo que me gusta, lo que no me gusta, y también por el quilombo en el que mete a la Argentina. Es decir, hay una parte positiva de todo esto también, que es que estamos como mirando de frente el quilombo. El quilombo real, no el quilombo atravesado por la narrativa de no sé quién, ¿no? Sino el quilombo. Estamos viendo la Argentina, estamos viendo que faltan dólares, qué va a pasar con la industria. Estamos viendo el quilombo. Nos animamos a enfrentar los problemas. Sí, bueno, ahora, Tamara Tenema escribió un artículo, estaba bien, que diciendo estamos todos hablando de guita. Obviamente por si querés, por el ajuste y por la milladura y porque hay menos. Pero al mismo tiempo es como si fuese que de repente se instaló bajo de lo que eran las brumas de la confusión y de la zaraza del mundo Alberto y qué sé yo, de repente es todo cuánto vale, cuánto cuesta, que sí, que el descuento. Es como universalizó la idea de lo que los argentinos siempre son renuentes a mirar, que es eso, ¿no? Sí, si cierto tabú progresista no mencionar. Y yo te quiero decir algo más, que voy a tratar de ser rápido, que no puedes pasar por alto, porque primero, la pandemia es un hecho, en algún sentido, un hecho maldito. Nadie encarna eso, no hecho maldito, así al estilo Cook, ¿no? Digamos, pero es un hecho maldito, es un episodio al que cuesta volver. Totalmente. Cuesta volver. La pandemia, somos la sociedad post-pandémica. O sea, yo te diría, más que fuimos la sociedad pandémica, somos la sociedad post-pandémica. Y lo que mostró la pandemia en esa especie de intenso otoño fue algo que todavía, sobre lo que también a Milei, que no lo inventó la pandemia, pero que de algún modo le dio un salto, ¿viste? Vamos a decir, como en un juego de la Oca, ¿viste? Se adelanta 22 casilleros, que fue esta especie de división entre economía privada y economía estatizada, pero mirada en los bolsillos. Y una especie de rencor social sobre quienes tenían asegurado, y en este caso yo que trabajaba en la Radio Nacional, por ejemplo, el sueldo estatal. Mientras el resto un resto pasábamos no. Es decir, entonces, para atrás. Nuevamente, vicio argentino, suena muy Nelson Castro, pero me animo a sostenerlo, que es enamorarse del instrumento, ¿no? Un poco le pasó a Menem con la convertibilidad, ¿no? El remedio se le transformó en un veneno. Entonces, la cuarentena pasó con la grieta, pero la cuarentena terminó siendo el aislamiento preventivo, terminó siendo el instrumento y el fin. Parecía el fin del gobierno. Un instrumento que uno también podía defender, bueno, loco, quédate en casa. A veces sostenido un poco en la autopercepción de ese progresismo, como si todo el mundo fuese igual, todo el mundo tuviese Netflix, todo el mundo tuviese casa con jardín, ¿no? Es decir, quédate en casa no era lo mismo para alguien que vivía en una casa así, si para otro vivía en una villa, o en un barrio pobre, o en un barrio cercano a una villa, es decir, un montón de realidades, ¿no? Pero también, ¿viste? Entonces empezó no solo la persecución, ¿no? El aspecto moralista choto, y que fue el grito de libertad, que era como... Primero fueron por los runners, pero a mí no me importó porque no soy runner. Después fueron por el jubilado que toma sol en el Parque de la Acera, pues yo no soy jubilada que toma sol en el Parque de la Acera, no me importó. No como el poema de Bertolt Brecht. Bueno, finalmente la gente salió, porque el problema era que se quedaban, no es que fueron por eso, se quedaban sin plata. Es decir, lo que le pasó a Alberto, en un sentido instrumental, fue que él, que era el profesor docente, parecía que estábamos todos en la Facultad de Derecho de la UBA viendo un presidente, de golpe la pasta salió del pomo. O sea, vos la gente fue a buscar la guita. Claro, y ahora crees un poco en esto de... Un IFE de 3 meses, o creabas el IFE infinito, con emisión infinita para todo el mundo, es decir, una especie de estatización de la Argentina. ¿Qué estatizo? A los argentinos, ¿no? Es decir, una especie de sovietismo de raje porque no me queda otra. O aceptabas que la sociedad salió del pomo, porque hay una parte importantísima de gente que se ganó y se ganará el mango por cuenta propia, y que diría el pueblo mileísta. O sea, vos crees un poco en esto de jódanse ahora los estatales, porque en la pandemia ustedes la pasaron bárbara. Bueno, esa parte sí. Hay una especie de venganza. Hay una especie de redistribución del malestar, como diciendo, sí, estás a la intemperie, ahora mirá, yo estoy hace siempre. Claro. ¿No? Hay una parte vengativa también del voto, de la cultura de Milei. Es como se venga de cosas. Y es choto porque no es de abajo hacia arriba. Es transversal, es horizontal. Entonces, quienes dicen, no, claro, metamos esto, la casta. Yo también digo casta porque la casta es judicial. No. Decime dónde sale tu guita. O sea, es una cosa jodida, compleja. Porque además, digo, tenemos provincias que viven del empleo público. No, y cada que alimentan su pequeña economía. Cada argentino tiene un grado, como Kevin Bacon, tiene 3 grados de separación con el Estado. Claro, exactamente. No es que estamos en Nueva Zelanda, ¿no? Quiero decir, es así para todo lo que estamos acá. Exacto. Entonces, yo creo que ese otro efecto político es el argumento central. Para mí, humildemente, creo que fue, en Revista Panamá, Lorena Álvarez publicó El Cuerpo Social en el 2020, un texto hecho con observación. Con observación. No, porque Lorena no es socióloga en un punto, pero está hecho con observación. ¿Y qué era? Ella, que conoce 11
más que Burman, ¿no? Así que conoce 11, el 11 de todo, el de los sótanos, el de los bares, el de los negocios, el de los vendedores de tela, el de los judíos, el de los peruanos, no, todo ese 11 dice, che, acá hay algo que se salió y no lo van a poder meter, porque a la Argentina no la podés domar en ese aspecto, ¿no? Es decir, ahí, la dictadura podía prohibir todo menos el comentario sobre su economía. ¿No? Es decir, es incensurable. Bueno, Darwin en cuarentena, el artículo que escribiste vos en Panamá. Es verdad. Que era también, a eso íbamos. Sí, que fue en el medio de la pandemia. Claro. Sí. Bueno, terminamos con una pregunta que Martín, respondeme la primera parte y Pablo la segunda y cerramos. ¿Qué es lo peor, Martín, que le puede pasar al gobierno de Milei? Y es difícil, es una pregunta complicada. Digamos, uno diría, quiero su éxito si uno adscribiera todos sus objetivos. Quiero su fracaso y uno se tiene que hacer cargo del costo social enorme que significaría algo de eso. Lo que estoy seguro es de que al cambio, digamos, que supone Milei, lo va a reemplazar o lo debe sustituir. Y estoy dispuesto, digamos, en un sentido espiritual, uno dice, estoy dispuesto a permanecer en el desierto. O sea, no me voy a subir a cualquier tren que implique la vuelta del peronismo, una experiencia de unidad, que no sé qué, no. Digamos, no así. Pero lo puede superar un nuevo cambio. Un nuevo cambio, ¿no? Entonces, yo te diría, lo peor que le puede pasar al gobierno de Milei es fracasar, obviamente, ¿no? Sus objetivos son explícitos, ¿no? Si yo no lo voté, no lo votaría. Está claro. Pero también creo que tiene, en el fondo, yo ahí te diría, separo la obra del artista, ¿no? Y en algún punto creo que hay una parte del pueblo que espera, que esperó y que votó a Milei, que yo creo que es parte fundamental de un nuevo cambio. De esto que estábamos hablando, ¿no? Es decir, gente que espera respuestas. Es decir, había una frase, voy a decir esto cortito, que usó Lola Melendi, que es una chica que escribió un artículo en Panamá sobre Brasil. Ella estaba viviendo allá, vivía en Brasil, y escribió una frase tan perfecta que tiene que ser mentira, pero ella no miente, que era, se sube a un taxi, en ese momento estaba preso Lula, o estaba por caer preso, y le dice al taxista, ¿qué va a votar? Y el tipo le dice esta frase que es perfecta, que le dice, yo voy a votar a Lula porque me defiende, pero si no me dejan votar a Lula, voto a Bolsonaro porque deja que me defienda yo. Entonces, esa especie de gente en estado de defensa personal, que está en estado de defensa personal, yo creo que es la gran parte del pueblo que está solo y espera que votó a Milei. Entonces, mi sensación es que la deuda profunda es con ese pueblo. Y a mí me gustaría que el peronismo mirara y fuera hacia ahí, dejando de lado todos los cepos ideológicos que no lo llevan hacia ahí. Y las figuras políticas no lo llevan hacia ahí. Pero creo que ahí se encarna algo. Y que en algún sentido, te diría, ahí sigue usando la frase de Milei, que no implica hacerle renunciar a otros sus derechos adquiridos, ¿no? Así que es como, viste, como la película de Bender, que no digo, voy a decir que me gustó a medias, pero viste, dice, ¿cuántos mundos en el mundo? En la Argentina son líneas paralelas. Este siglo, con dificultades, digamos, cronológicas, el siglo de olas, tiene una sola virtud, que es que conviven cosas distintas y en paralelo. Entonces yo diría, hay que hacer una gran tarea sobre un pueblo abandonado, que es el que agarró Milei. Es una gran tarea pedagógica y fundamental sobre un pueblo abandonado. Separar la obra del artista, lo que acabas de decir, es un concepto muy fuerte. Pablo, ¿qué es lo mejor que le puede llegar a pasar, el mejor escenario para Milei? ¿El mejor? Para el gobierno, sí, el mejor. Bueno, sería que, digamos, sobrevivir, que es lo que todo el mundo espera que no, que es sobrevivir a su propio ajuste, sobrevivir a su propio programa. Digamos, que sobre eso poder construir no solamente el rechazo, la vendetta y el ajuste, digamos, pasar la etapa de la euforia a la etapa del orden, ¿no? Nadie piensa que eso pueda suceder. ¿Qué se piensa sobre él? Bueno, esto que vos decías, se va a llevar puesto el ajuste, es el tipo que hace toda la monería necesaria para que en el medio pueda transitar el tiempo. Tiene dos problemas, uno técnico, uno de que también hace falta, es como para la universidad, hace falta estudiar también, ¿no? Hace falta, no es solo tuitear y apretar botones a lo loco en una botonera, sino como si hace falta un gobierno y un orden para eso. Pero nadie piensa, todo el mundo dice, el tipo encarna en un punto la vendetta del caos. ¿Puede construir un orden? ¿Cuál sería el triunfo de Milei? Poder construir un orden. Que haya una especie de Milei tomando whisky con las sienes plateadas, mirando un fuego y diciendo construir un orden liberal en la Argentina. Listo, con eso terminamos. Me encantó escucharlos y seguro a la gente también. Gracias por haber venido. Gracias por invitarnos.
Chao.